Buenas noticias. Estudios preliminares en Reino Unido indicarían que las dosis de refuerzo serían aún efectivas para la subvariante BA.2 y BA.1 de Omicron. En una reciente publicación que ha sido dada a finales de enero, investigadores de Reino Unido darían una información importante a tomar en cuenta. En este video vamos a analizar este reporte y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación que ha sido dada este 28 de enero de 2022, en donde científicos en Reino Unido estarían confirmando a través de estudios preliminares de que las dosis de refuerzo aún serían efectivas frente a la temida subvariante BA.2 de Omicron, una subvariante que según la OMS ya se encuentra en 57 países y que tendría un 35% más de contagios. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a entender es sobre todo que la comunidad científica habría indicado que Omicron, la variante de preocupación determinada el 26 de noviembre de 2021, tendría al momento tres sublinajes: la subvariante BA1, la subvariante BA.2 y la subvariante BA.3. En un comunicado que dio la Organización Mundial de la Salud hace unos días atrás, es importante mencionar que habría indicado que la variante o la subvariante BA.2, conocida como la variante silenciosa o sigilosa, estaría ya presente en 57 países. Dos características causarían preocupación a esta subvariante. En primer lugar, que no es detectada por las pruebas moleculares. Y esto es un punto muy importante que le ha dado el nombre de variante sigilosa o variante silenciosa. Y otro punto importante es que tendría un 35% mayor capacidad de infección. Dos situaciones que han llevado a que esta variante o subvariante de Omicron esté bajo la mira de los científicos. Sin embargo, una de las preguntas importantes era si las vacunas actuales con las dosis de refuerzo podrían hacerle frente a esta subvariante. En una investigación y reporte que se ha dado este 28 de enero 2022, se indicaría que existe evidencia preliminar que los refuerzos o que las dosis de refuerzo parecen ayudar a resistir frente a la subvariante BA.2 de Omicron. El análisis de Reino Unido encuentra un nivel similar de protección de la vacuna contra la subvariante BA.1 y BA.2. Es muy importante tomar en cuenta que BA.2 se está extendiendo a través del mundo. Ya son 57 países que registran esta presencia de esta subvariante. Y el análisis inicial de la eficacia de las vacunas realizada por los científicos de Reino Unido, donde se espera que la subvariante vuelva a ser dominante el próximo mes, encontró felizmente un nivel de protección similar para ambos hermanos genealógicos evolutivos de Omicron, la subvariante BA.1 y la BA.2. Al momento, la subvariante BA.1 es la variante dominante. Sin embargo, se espera que para las próximas semanas la BA.2 sea la variante dominante o la subvariante dominante. Estos hallazgos han evaluado sobre todo la combinación de las dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 y evaluar cuál ha sido la eficacia que tenían frente a las subvariantes. Este hallazgo temprano trae esperanza, dado que ayudaría a tomar en cuenta que la vacunación protegería de lo que sería la infección por la subvariante BA.2. La subvariante BA.2 es una subvariante que está causando preocupación. La misma Organización Mundial de la Salud ha indicado de que los científicos deben seguir evaluando esta subvariante, dado que por el momento conocemos que es más contagiosa y sobre todo que las pruebas moleculares no la detectan. Sin embargo, todavía se está evaluando cuál es su agresividad y cuál es el nivel de hospitalizaciones que podría provocar. Por el momento, la noticia esperanzadora es de que las vacunas
todavía harían efecto frente a esta subvariante, la BA.2, y lo importante a tomar en cuenta es de que ello ayudaría a que estos cuadros no disparen mayor número de hospitalizaciones, dado que las vacunas evitarían la severidad de un cuadro COVID-19. Esta investigación, que ha sido reportada sobre todo en el resumen que emite Reino Unido en relación a la actualización que tienen con COVID-19, habría sido publicado el 27 de enero de 2022, en donde el reporte que da la Agencia de Seguridad de Salud de Reino Unido hablaría cuál sería el efecto de las dosis de refuerzo frente a la subvariante BA.2. La subvariante BA.2 está causando incremento de casos en algunos países tales como Israel, tales como Canadá, y no se desestima que pueda causar nuevas olas de contagio, sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos, regiones del mundo que han empezado a experimentar una caída de casos de la infección por Omicron, pero que sin embargo no se descarta las reinfecciones. La subvariante BA.2 podría generar nuevas olas de contagio, dado que las reinfecciones que se presentan en Omicron son más elevadas que las que se presentaron con la variante Delta. Esa es una situación bastante preocupante y sobre todo es necesario que las personas tomen en cuenta que las vacunas actuales con las dosis de refuerzo harían sobre todo acción sobre esta subvariante. La variante Omicron y su subvariante BA.2 serían sensibles a las dosis de refuerzo, situación que ayudaría a evitar los casos severos por esta variante. Una información que nosotros debemos considerar. Es importante que esto también se estaría anexando al reciente reporte que habría indicado de que por sí sola la infección por Omicron no causará una inmunidad de rebaño. Una noticia que debemos considerar, dado que la inmunidad generada por la infección por Omicron no sería tan fuerte o robusta como la inmunidad preexistente en una persona que recibió la vacuna y que se infecta por Omicron. Situación en donde estaría indicándose que la vacuna es necesaria para poder generar inmunidad de rebaño y de esta manera evitar las reinfecciones y sobre todo contener el avance de la pandemia. Vacunación más la infección de Omicron genera una respuesta inmune robusta. La vacunación con dosis de refuerzo todavía sería efectiva frente a la subvariante BA.2. Una noticia que debemos considerar, dado que esta subvariante, según las estimaciones de expertos, llegará a ser la que domine y la subvariante dominante a nivel mundial. BA.2 se encuentra en 57 países y tenemos que considerar que las vacunas de refuerzo van a ser todavía útiles frente a esta subvariante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación publicada este 28 de enero 2022, en donde científicos de Reino Unido habrían confirmado en estudios preliminares que las dosis de refuerzo todavía serían efectivas frente a la subvariante BA.2. La variante Omicron, la quinta variante de preocupación que el mundo conocería y que fue dada su nombre el 26 de noviembre de 2021, tendría tres sublinajes: la subvariante BA.1, el sublinaje BA.2 y sobre todo el BA.3. El sublinaje BA.2 ha preocupado a los científicos, dado que tendría 35% más capacidad de contagios y sobre todo tendría la capacidad de no ser detectada con las pruebas moleculares, por lo cual se ha denominado a esta subvariante como la variante silenciosa o la variante sigilosa. El problema que se tenía era cuál era el rol de las vacunas frente a esta subvariante. En un estudio preliminar realizado en Reino Unido, se habría identificado de que las vacunas con refuerzo todavía serían eficaces frente a esta subvariante. Una noticia importante que debería tomarse en cuenta y sobre todo considerar que la vacunación más la infección por Omicron generaría una respuesta inmune robusta que protegería de reinfecciones y sobre todo que podría ayudar a generar inmunidad colectiva. Por sí sola, la infección por Omicron genera una respuesta inmune baja y ello no generaría respuesta inmunitaria de rebaño. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.